¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a desmenuzar un tema complicado. Vamos a ver cómo un solo punto, un solo puerto, puede tener el poder de poner en jaque la logística de un país entero. Sí, hoy vamos a meternos a fondo en la crisis de Manzanillo para entender la anatomía de un colapso. Para que nos demos una idea de la dimensión de lo que pasó, empecemos con este número: 47 años. En casi medio siglo de operaciones, el puerto no había vivido una crisis de esta escala. Piénsenlo, casi 50 años funcionando y de repente, ¡pum!, un colapso total. La parálisis fue, literalmente, un evento histórico. Y quiero que esto quede súper claro. No estamos hablando de que, hay mucho tráfico en el puerto. No. Las crónicas lo dicen así, con todas sus letras. Fue un colapso total. Miles de tráilers, miles de contenedores, frenados en seco. Imaginen una arteria principal del cuerpo totalmente bloqueada. Así de grave. Ok, para entender bien todo este enredo, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, la crónica de cómo se vino todo abajo. Después, le ponemos rostro humano al caos. Luego, analizamos por qué Manzanillo es tan pero tan vital. De ahí pasamos a ver la enfermedad de fondo del sistema y cerramos con la gran pregunta: ¿solo se apagó el fuego o se resolvió el problema? Muy bien, vamos a la zona cero. Tratemos de imaginar ese momento. El rugido de los motores que de pronto se silencia, las gigantescas grúas que se quedan quietas. Así, en un instante, arrancó el colapso que puso a temblar a todo el comercio de México. ¿Pueden visualizarlo? Una serpiente de metal y llantas que se extiende hasta donde no alcanza la vista. De un momento a otro, más de 2,000 tráileres, ahí, parados, sin poder moverse. Y ojo, cada uno de esos camiones no es solo un vehículo. Es un contrato, es una entrega, es un negocio entero. Es una cadena de promesas que se empieza a oxidar bajo el sol con pérdidas millonarias y una frustración que podías casi tocar. Ahora, dejemos un poco de lado los números, las toneladas y los millones de pesos. Porque esta crisis tuvo un impacto directo en la gente. Vamos a ver quiénes fueron los que vivieron el caos en carne propia. Y a veces, la verdad más cruda no está en un informe oficial, sino en un comentario de TikTok. Para los operadores, para los choferes de esos trailers, no solo se paró la mercancía, se les paró la vida. Imagínenlos, horas y horas atorados bajo el sol, sin un baño, sin agua, sin comida. Esa es la cara más dura de un colapso logístico. Y en medio de todo este desastre hay una figura que es absolutamente clave, pero que casi nadie ve: el agente aduanal. Pensemos que son como los directores de una orquesta gigantesca que es el comercio exterior. Su chamba es que la sinfonía de importaciones y exportaciones no se desafine, que todo fluya como debe ser. Bueno, pues la presión sobre ellos fue brutal. Miren la diferencia. Un día normal es normal, predecible, costos bajo control. Pero durante la crisis, lo que era un trámite de rutina se convirtió en una espera de hasta día y medio. Los costos de almacenaje se dispararon a cifras millonarias y la incertidumbre era total. El agente aduanal, de pronto, se convierte en la cara que tiene que dar explicaciones por un problema del sistema que lo está ahogando. Bien, ya vimos el caos en el puerto. Ahora vamos a alejarnos un poco a ver el panorama completo para entender por qué un fallo en este puntito del mapa tuvo un efecto tan devastador en todo el país. ¿Qué hace a Manzanillo tan importante? Es que Manzanillo no es cualquier puerto, es una pieza de ajedrez geoestratégica. Para empezar, es el tercer puerto más grande de toda Latinoamérica. Su ubicación en el Pacífico es perfecta. Es la puerta de entrada más lógica y barata para todo lo que viene de Asia. Y por si fuera poco, es el camino de entrada para muchísimas cosas que van para nuestro vecino y principal socio comercial, Estados Unidos. Y aquí está el dato que lo explica todo. Nuestra gran vulnerabilidad. El 76%. Casi 8 de cada 10 cosas que se mueven en México lo hacen por carretera, en un camión. Esta dependencia tan enorme del transporte terrestre nos hace increíblemente frágiles. Así que la cosa es así de simple y así de dramática. Si los camiones se paran, el país se para. Punto. El teléfono que tienes en la mano, la camisa que traes puesta, la leche del refri, lo que sea. Te apuesto que en algún momento de su viaje estuvo en la caja de un tráiler. Cuando se rompe ese eslabón, se rompe toda la cadena. Entonces, la pregunta es, ¿el colapso fue mala suerte? ¿Un accidente que nadie vio venir? Pues no, para nada.
Lo que pasó en Manzanillo fue más bien el síntoma, la fiebre de una enfermedad que nuestro sistema logístico arrastra desde hace mucho tiempo. Miren, para entender un problema de hoy, a veces hay que echar un ojo al pasado. Este dato es del año 2000, pero es súper revelador. Ya desde entonces se reportaba que el 40% de nuestras carreteras estaba en mal o muy mal estado. Si ese era el diagnóstico hace más de 20 años y es un problema que seguimos arrastrando, pues la crisis no fue sorpresa, fue una consecuencia lógica. De hecho, no hay que inventar nada. Una tesis de la UNAM lo describe perfecto, como los ingredientes de la tormenta perfecta. Tienes una infraestructura deficiente y además cara. Le sumas regulaciones súper complejas y que no hablan entre sí. Y los rematas con cuellos de botella sistémicos como el que vimos en Manzanillo. Mezclas todo eso y tienes una bomba de tiempo. Al final, como sabemos, la crisis inmediata se controló. Los camiones se movieron. Pero esto nos lleva a la pregunta más importante de todas, la pregunta de fondo. ¿De verdad solucionamos algo? La solución fue, digamos, de manual. Llegaron las fuerzas federales, se negoció para que se quitaran los manifestantes y finalmente la fila de camiones empezó a avanzar. Se apagó el fuego, sí. Pero la duda que queda es si solo le echamos tierrita encima, ¿saben? Si las brasas del problema real siguen ahí esperando volver a encenderse. Y con esto quiero que nos quedemos. El bloqueo se levantó, sí, pero la pregunta clave sigue flotando en el aire. Y no es si supimos apagar el incendio, sino si estamos construyendo un sistema que sea a prueba de fuego. ¿Estamos realmente invirtiendo para modernizar y fortalecer nuestra logística para que nuestra economía no vuelva a sufrir un infarto como este? Porque en la respuesta a esa pregunta se juega el futuro de nuestro comercio y, al final del día, nuestra competitividad como país.